con un esquema similar sobre arte en el siglo XIX, y dado que irán alternando un poco, voy a presentar a los dos participantes al mismo tiempo. Bueno, Renato González Mello es licenciado en Historia y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde hace muchos años, se lo preguntaba yo en la comida, desde 1992. Ha estudiado la pintura moderna mexicana, particularmente la pintura mural y la obra de José Clemente Orozco. Tiene también numerosas publicaciones sobre la iconografía política en México en el siglo XX, relaciones entre arquitectura y educación, análisis material de las artes. Se dedica también, y esto sobre todo recientemente, a la catalogación sistemática del patrimonio, imágenes violentas, elaboración de réplicas. Son múltiples las publicaciones, voy a mencionar un par: La máquina de pintar, Rivera Orozco y la invención de un lenguaje, la coordinación de José Clemente Orozco en Estados Unidos, igual artistas mexicanos de la Revolución, también en inglés, muralismo. Ha dirigido varios proyectos, ha sido invitado en múltiples universidades y fue en 2020 Premio Universidad Nacional en el ramo de Investigación de las Artes. Miguel Cabañas Bravo, quien también nos acompaña el día de hoy, es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Hizo también un postdoctorado en la UNAM precisamente. También estuvo en la Universidad de Nueva York y es actualmente investigador del CSIC. Bueno, también en el CSIC ha sido jefe del Departamento del Arte y es responsable de un grupo de investigación, Arte y Cultura Visual. Dirige la revista Archivo Español de Arte. Se ha centrado en el estudio de la historia de arte contemporáneo, con especial atención a las redes políticas artísticas de los periodos republicano, bélico, fascista y del exilio de 1939. Sobre este tema ha dirigido varios proyectos de investigación, es además autor de numerosos libros, entre otros, y menciono también únicamente dos o tres: Artistas contra Franco, La política artística del franquismo, El arte posicionado, Arte desplazado a los hielos o Identidades y tránsitos artísticos en el exilio español de 1939 hacia Latinoamérica. Y bueno, inicia el conversatorio. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues quiero comenzar con mis agradecimientos a los organizadores, a la UNAM, a la USAL, a Izaskun Álvarez, a Elisa Speznan y, como no, también a mi colega Renato González. Y bueno, ya ven, les voy a hablar de la caracterización del arte del exilio. ¿No se oye? Digo que les voy a hablar de la caracterización del arte del exilio republicano español en México. Luego entraremos también a hablar, Renato, un poco más del muralismo en concreto, pero creo que una visión general sobre estos artistas españoles exiliados en México, qué aportan, cuáles son las características, lo que llevan y lo que reciben de este país, nos puede dar también una primera idea de esta aproximación entre México y España. Y comienzo con esta imagen de Antonio Rodrigo Luna, precisamente porque quizá el éxodo de los artistas españoles de 1939, como todo el fenómeno del exilio español que se ocasionó a partir del desenlace del conflicto de la Guerra Civil Española, pues no sea más que otra quijotesca aventura de los españoles asociadas a su idealismo, pero pronto dada de bruces con la cruda realidad de la derrota, la dura posguerra y el amargo peregrinar fuera de la patria. Con frecuencia, de hecho, pues se ha asociado el idealismo y el noble peregrinar del personaje cervantino de Don Quijote con el utopismo y las andanzas de los españoles que, a causa de este enfrentamiento bélico y sus consecuencias posteriores, pues hubieron de iniciar el camino de un largo exilio. Y los mismos intelectuales y artistas que lo transitaron, pues pronto se sintieron hondamente atraídos, identificados con el caballero andante,
a quien asociaron a sus ideales y a sus quijotescas ilusiones, hasta el punto de casi convertir al ejemplar hidalgo manchego en una especie de santo patrón laico de los republicanos errantes. De aquí, por eso digo que comienzo con este gran lienzo, casi un mural del pintor español exiliado en México, Antonio Rodríguez Luna, un lienzo del año 1973, que recibe hoy en el Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato, precisamente fundado como el propio Festival Cervantino por un exiliado español, el empresario cántabro Eulalio Ferrer, y donde vemos a Don Quijote en este lienzo sobre su flaco rocín, con los ojos vendados, guiando pues una amplia e imprecisa procesión de intelectuales y creadores exiliados, entre quienes se va reconociendo a León Felipe, a Antonio Machado, a Juan Ramón Jiménez, a José Bergamín. Bueno, la imagen se va haciendo ya cada vez más compacta, que es un tema, además, que también veremos interpretar a otros compañeros de peregrinaje de este viaje, que luego estarán juntos también en algunos encargos muralistas que veremos después, como este cuadro, por ejemplo, de Miguel Prieto en su lienzo de 1941, El exilio de Don Quijote. Y es que los exiliados, pues ciertamente no solo habían convertido a Don Quijote en un símbolo, en su santo patrón laico, sino también fueron muchos los que llegaron a Latinoamérica, y las dimensiones de esta diáspora nos hace además tener en cuenta que fue de grandes dimensiones y afectó a muchos españoles. Las dimensiones, podríamos dar algunas cifras. Por ejemplo, solo a la América hispana, a Latinoamérica, pues llegaron unos 39.000 hijos de Don Quijote, de estos exiliados, quiero decir, y casi ningún país latinoamericano quedó sin recibir algún exiliado español. Los principales países receptores, por dar una idea de este exilio, fueron, y por este orden, México, a donde se calcula que llegaron pues, entre 18.000 y 20.000 exiliados españoles, Argentina, que llegan más o menos la mitad, unos 10.000, Venezuela, donde llegan unos 5.000, Chile, donde llegan unos 3.200. Incluso también hubo otros importantes países receptores en un primer momento, como la República Dominicana, Colombia o Cuba, aunque muy pronto pues, las circunstancias políticas de estos países pues, les obligó a remigrar y que tuvieran que ir a otros países. Es el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, donde Trujillo lo que quiere realmente es blanquear la raza, les hace la vida imposible, y antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial ya están casi todos en México, ¿no? Bueno, pero en cuanto a México en concreto, pues nada, en efecto, de 1939, el desenlace de la Guerra Civil Española, es el comienzo de ese largo peregrinar, donde los versos de León Felipe pues, acompañaban a estos exiliados desde Tierra Azteca, desde la Casa de España en México, donde publica además León Felipe su poemario español del Éxodo y el Llanto, con ilustraciones, diseño y cubierta del pintor y crítico Ramón Gallo, uno de los muchos creadores que, como el poeta zamorano, eligieron esta hospitalidad mexicana. Bueno, pues a esta hospitalidad mexicana creo que debemos prestarle bastante atención, porque no solamente es uno de los fenómenos más llamativos del arte español del siglo pasado, sino también uno de los peor conocidos por la historiografía española y también la mexicana. Y este tema, que además fue tema para muchos, digo expresamente, el tema para muchos artistas, como el propio Rodríguez Luna, el que veíamos antes, el cuadro que decía, pero también lo trataron muchos otros pintores expresamente, como Antoni Clavé, Antoni García Lamoya, Miguel Prieto, Jesús Martí, Francisco Moreno Catevila, José Bartolí, Germán Robles, Marcos Silet, José García Narezo, en fin, es un tema también incluso específicamente de muchos de ellos. Pero aunque a la historiografía española del arte, me refiero especialmente, le resulte difícil acostumbrarse a esta instalación de sus artistas fuera de sus fronteras, lo cierto es que esta migración
a la que se ascriben algunos de los artistas más significativos de toda la centuria, bueno, pues contribuye a conformar de manera ineludible un paisaje artístico-cultural que yo me atrevo a calificar casi desde nuestro siglo de plata, ampliando una denominación que hasta ahora solamente se aplicaba para el primer tercio de siglo y que yo ampliaría todo el siglo XX, porque estos artistas realmente no murieron, sino que tuvieron forzosamente, estos artistas, estos escritores, y amplío al mundo de la cultura en general, tuvieron forzosamente que continuar su producción en otro sitio. Pero no podemos hacer esa imputación al arte español a partir de 1939, y yo hablaría mucho más del siglo de plata español, como digo. Y solamente pensar que en el exilio permanecieron durante décadas artistas y obras, pues como Picasso y el Guernica, por ejemplo, pues ya nos van dando una idea de las dimensiones de este fenómeno y a lo que nos estamos refiriendo. Y no solamente es él, sino también podemos hablar de un Miró. Bueno, ahora iremos hablando de unos artísticos, de unos y otros contribuciones artísticas. En cualquier caso, México, entre estos países, casi ningún el éxodo alcanzó este éxodo a casi todos los artistas de avanzada y los comprometidos con ideales políticos, y prácticamente ningún país latinoamericano, como decía, dejó de recibir exiliados españoles, casi todos recibieron. Pero México no solo terminaría y aclimatando al mayor número de artistas permanentes procedentes de este destierro, sino que también era entre los países americanos receptores el que poseía pues, unas revoluciones sociales más profundas y presentes en la vida diaria, como también uno de los de mayor personalidad artística en ese momento, que les presta unas especiales características al arte al arte que desarrollarán allí estos exiliados, que casi nos permiten hablar de la existencia en México de un arte español trasterrado, por emplear el neologismo que creara otro exiliado español, el filósofo José Gaos, que bueno, se ha consolidado y ha tenido bastante más trayectoria y aceptación que el término de trasplantados, por ejemplo, que sugiriera el poeta y pintor exiliado también José Moreno Villa, que precisamente le vemos aquí interpretando al Quijote y con ese trastierro, ¿no? En un ojo tiene México, en el otro el lugar de donde viene, ¿no? París, en su exilio, cabeza de Don Quijote del año 43. Pero vamos a entrar un poquito más ya dentro de las características de este exilio de los artistas, y digamos que la guerra civil, pues claro, es sin duda el fenómeno de partida inexcusable del fenómeno, ¿no? Y la guerra, su desenlace, pues hizo que alrededor más o menos de 500.000 de personas pues, cruzaran la frontera de los Pirineos y sufrieran penosas condiciones en los campos de concentración franceses. Antes de finalizar 1939 se calcula que volvieron a España unas 150.000 personas, ¿no? Pero el resto de este 500.000 iniciaron el camino de un prolongado exilio. A México, ya lo decía antes, pues se calcula que llegaron entre los que menos hablan, los autores que menos hablan de 15.000 exiliados, los que más de 30.000. En cualquier caso, como decía antes, entre 18.000 y 20.000 exiliados es lo que más se maneja, porque además durante el conflicto pues, México había sido un destacado defensor de la República, ya lo saben todos ustedes, a la que proporcionó armas y material bélico, recibió también a los niños evacuados, los llamados niños de Morelia, creó la Casa de España, pronto cambió de nombre por el Colegio de México, como bien saben ustedes. Y además su presidente, Lázaro Cárdenas, había garantizado que favorecería una emigración masiva de republicanos. Y ante la oferta, pues la República creó el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, el SERE, y la Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles, la JARE, que a pesar de sus rivalidades, porque eran prietistas, la JARE era prietista, la SERE era negrista,
Bien, pues a pesar de las rivalidades entre estas dos asociaciones, pues fueron los que se encargaron del traslado a México y de pagar los pasajes de cada uno de los exiliados que fueron a México, porque esto no lo pagó México, lo pagó la República Española, y hay que pensar que bueno, un emigrante podía estar toda la vida ahorrando para cruzar el Atlántico, ¿no? Y poderlo cruzar. Bueno, pues como digo, el SER y la JARE se encargaron de este traslado, de pagar los pasajes, de la creación de empresas, fundaciones, colegios, hospitales, publicaciones y otras formas de ayuda y de fuentes de trabajo para estos exiliados. Se ha repetido mucho en cualquier caso sobre esta migración, que aun dentro de su variedad fue selecta y principalmente caracterizada por la abundancia de intelectuales y artistas que contenía. Unos extremos, además, que confirman los datos declarados por los propios barcos fletados, el Sinaya, el Ipanema, el Mesic y otros tantos, incluso también las inscripciones en el propio consulado de España cuando llegaban, aparte de otras expediciones, por ejemplo, como la pionera, la primera en llegar, que fue la del buque Vendam, que llega en mayo de 1939 vía Nueva York a México, y que transportó a México a la Junta de Cultura Española, presidida por José Bergamín, y que con sus 15 miembros y sus familias pues la componían unas 40 personas. Bueno, respecto a los artistas, como en el resto de los casos, no es posible conocer cifras y proporciones exactas. Incluso su flexibilidad laboral las hace menos claras. Con todo, en las citadas inscripciones en el consulado, pues el consulado de la República, que todavía quedaba en México, pues destacaban muchos artistas en general, y en particular pintores, escultores, profesores de pintura, dibujantes y músicos. Las expediciones más numerosas, estas que decía antes, del año 39, pese a las imprecisiones, pues los artistas se aproximan al 6,5% de las profesiones declaradas por los cabezas de familia, que eran los únicos que tenían que declararla. A pesar de este destacado lugar del artista, pues en los estudios sobre el exilio, los recuentos o relaciones pues nunca han ido más allá del medio centenar de artistas. Y es que la incidencia de ciertos hechos y contingencias característicos del artista exiliado, como la diferente llegada, las defunciones, la movilidad muy típica del emigrado, los cambios de ocupación, los regresos a Europa, la diversa formación, el relevo generacional, bueno, pues todo esto acaba dificultando las precisiones. Es decir, aunque el mayor contingente llega en el año 39 y en el 40, durante la Segunda Guerra Mundial también llegaron muchos otros artistas procedentes de exilios previos, sobre todo de Francia, de Estados Unidos y de los países del Caribe, que terminan al final en México. Son casos como los de Remedios Varo, Salvador Bartolozzi, Gerardo Lizárraga, Arturo Souto, Cristóbal Ruiz, etcétera, que iban llegando durante la Segunda Guerra Mundial, aunque su primer destino había sido otros países. Incluso también, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, también llegaron a México en una segunda gran oleada. También durante la Segunda Guerra Mundial el Atlántico había estado bastante minado para hacer estas grandes expediciones, y cuando acaba llegarán también otros artistas como Antonio Ballester, Amparo Muñoz, María Teresa Toral, y otros tantos que habían sufrido en España depuración, encarcelamiento e inhabilitación para ejercer. Luego no les quedaba de otra que irse a otros sitios. O llegan también, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, jóvenes reclamados desde México por sus padres, como fue el caso de Germán Robles o de el gran artista, por cierto, muerto hace poco, Vicente Rojo, ¿no? Por ejemplo, que lo reclaman sus padres desde México. Igualmente hay que considerar desde el inicio de la muerte de Arteta en 1940, atropellado por un tranvía precisamente, pues los fallecimientos, que son bastantes, especialmente según van avanzando los años 40 y 50. En estos años muere García Lesmer, Bartolozzi, Esper, Moreno Villa, Miguel Prieto y un largo etcétera. Algo además que se hace mucho más manifiesto y mucho más intenso a finales de los años 50 y los primeros 60,
y a lo que hay que sumar además la mera transitoriedad en México de muchos de estos artistas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Esteban Francés, que solamente estuvo hasta el año 42 en México, de Lucio López Reyes, que solamente estuvo hasta el 45, de Luis Buñuel, por poner una gran figura, que solamente estuvo entre el 46 y el 68, aunque luego muera allí, o de Ferrante Isidor, de Bela Zanetti, de José Sancha, de los Frau y de tantos otros que solamente estuvieron un periodo en México. Y hay que hablar, como no, de la movilidad típica del emigrado, que, por ejemplo, llevó varios años a Rodríguez Luna a Nueva York, entre el 41 y el 43, a Remedios Varo a Venezuela, entre el 47 y el 52, a Ramón Gaya a París y Venecia, a José Bartolí a Nueva York y París, etcétera, etcétera, ¿no? Y también aparecen los regresos a España y las instalaciones en Europa, sobre todo, bueno, se ven mucho a partir de inicios de los 50, y al respecto hay que indicar que solo en 1945 el gobierno de Franco autorizó a los republicanos a regresar. Pero el decreto era muy peliagudo de interpretar, porque comentaba que solamente podían regresar aquellos que no hubieran cometido crímenes políticos. Simplemente haber estado afiliado a un partido o haber publicado en algo ya era un crimen político, con lo cual, bueno, pues esto había que interpretarlo como se pudiera. Pero en cualquier caso, a partir de entonces regresaron otros muchos artistas y volvieron o se fueron aproximando a la península, pasando primero por otros países y tanteando, pues por ejemplo los Benlliure, que vuelven en toda la familia en el año 48, Juan Renau y Elisa Piqueras, el hermano de Josep Renau y su mujer, o Ramón Gaya y Bela Zanetti, que primero pasan por Italia y después vuelven a España, o por ejemplo Josep Renau y su mujer, Manuela Ballester, van a Berlín Oriental en el 58, aproximándose también a Europa, y bueno, ya en los 60 son legión los que vuelven a España, los Frau, Arturo Souto, Antonio Ballester, Enrique Climent, Pere Carler, etcétera, etcétera, van volviendo a España en los años 60. Por otro lado, también hay que comentar el grado de formación de estos artistas, que es muy diferente. Y la variedad a considerar, por tanto, es mucha, porque procedían de edades, geografías y niveles de educación y ambientes artísticos diversos. No obstante, en líneas generales, y para no entrar aquí en demasiada división, pues podríamos encontrar tres formaciones o digamos, caracterizar tres grados formativos que se reparten en dos generaciones. Una primera generación o generación madura que agrupa tanto a los artistas ya formados como a los que fueron haciendo, bueno, mejor dicho, que continuaron haciendo estos ya formados, continuaron haciendo en México una obra madura en la que el nuevo país solo influyó superficialmente, ¿no? Pero también incluye en esta generación madura un grupo más flexible y numeroso de los que, bueno... casi no he llegado ni a la mitad, pero vale. De los que se hallaban en formación o abiertos a otras experiencias, también que fueron en general más flexibles que estos ya maduros, en los que la influencia de México fue poco determinante. Conforman esta generación madura una larga lista de artistas, a modo indicativo. Por ejemplo, podemos contar a Aurelio Arteta, a José Bardasano, a Manuela Ballester, a Josep Bartolí, a arquitectos como Félix Candela o Fernández Balbuena, a Enrique Climent, a Gabriel García Maroto, a Germán Horacio, o a José o Cati Horna, a Ramón Gaya, a José Moreno Villa, a Miguel Prieto, a Josep Renau, a Antonio Rodríguez Luna, que le veíamos antes, a Cristóbal Ruiz, a Arturo Souto, a Alma Tapia, por hablar de alguna mujer, también María Teresa Toral, Remedios Varo, Luis Buñuel, etcétera, etcétera, porque hablo de arquitectos, artistas, pintores. Bueno, y la segunda generación pues escriben los que llegaron muy jóvenes y terminaron haciéndose artistas en México. Más receptivos fueron integradores de la herencia española y familiar con su vivencia mexicana,
y su obra tiene pues un aspecto más desarraigado, más internacional que la de sus predecesores, y escoge temas, problemáticas o referencias particulares que suelen ser elevados por ellos a símbolos de ámbito generalizado o intemporal. Bueno, a esta generación, joven generación o generación hispanoamericana, como se la ha llamado más en el campo de la literatura, pues podríamos citar algunos artistas como Inocencio Burgos, Antonio Serna, Juan Chamizo, Vicente Gandía, María Luisa Martín, Benito Beseguer, Moreno Capdevila, Xavier Oteiza, Marta Palau, Antonio Peláez, Antonio Peirí, Pedro Preus, Imanol Ordorica, José García Narezo, Vicente Rojo, Lucinda Urrusti, que también acaba de morir hace poco. Bueno, y hay otros artistas que no voy a entrar ya, pero que se hacen artistas de mayores ya en México, como Francisco Tortosa, Jesús Martí, o otros que dejan el arte transitoriamente, como Gerardo Lizárraga, etcétera. Bueno, pues con todo esto nadie se ha atrevido que sepamos a dar cifras o estimaciones exactas, pero solamente entre los que yo mismo he ido abriendo fichas sobre ellos en muchos años de investigación podríamos hablar de unos 350 artistas con muy variado grado formativo y profesional, pero que al caso nos sirvan para hacer algunas conclusiones, y entre ellas es que más o menos la mitad de estos artistas corresponden a cada una de las dos generaciones, la madura y la joven, pero no es igual para todos los periodos del exilio, pero el reemplazo generacional que vemos a partir de los años 50, pues bueno, presta cierta constancia con lo que estaríamos hablando más o menos de centenar y medio de artistas trabajando en el mundo mexicano. Por otro lado, hay que hacer notar también la tendencia de estos trasterrados a agruparse y recrear en México sus propias formas de vida, como los numerosos cafés para sus tertulias, el Papagayo, el Tupinamba, la Parroquia, el Betis, el Sorrento, el Latino, el Bracafé, o los nuevos colegios también, que proporcionaran a sus hijos una educación diferencial y muy española, como es el caso del Madrid, el Luis Vives, el Ruiz de Alarcón, la Academia Hispano-Mexicana, el Cervantes, además de las casas regionales y las acciones políticas y culturales. A su llegada a México en el 39, pues ya existía entre la antigua colonia española, por ejemplo, el Orfeo Catalá, el Círculo Vasco, los centros leonés, asturiano y gallego, y clubes sociales, por ejemplo, como el Club Español y el Club España. Al Casino Español, perdón, y el Club España. Pero todos ellos estaban caracterizados por su conservadurismo, muy temerosos además de una avalancha de rojos, izquierdistas y anticlericales, y solamente los catalanes y vascos, y de mala gana, pues los asturianos y gallegos acogieron como socias a sus compatriotas republicanos. Eso sí, los comunistas siempre, aparte, que hubieron de formar sus grupos regionales por separado, porque no fueron afectados en todos estos. Pero los republicanos crearon también nuevos centros regionales que tuvieron también en esos momentos hasta salas de exposición, les sirvió mucho, bueno, pues, la Casa Regional Valenciana, que quemó hasta sus fallas, el Centro Andaluz, el Instituto de Cultura Catalana, el Padró de Cultura Gallega, el Centro Montañés, el Club Los Cuatro Gatos, por supuesto el de los madrileños, que eran eso, Cuatro Gatos, ¿no? Y organizaciones también profesionales de militancia política, como la Unión de Intelectuales Españoles, el Ateneo de la Libertad, la Sociedad Cultural y Recreativa Española, que era la del PC, el Círculo Cultural Pablo Iglesias, que era la del PSOE, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso nos va haciendo ver que también hubo centros más aglutinadores para todo eso. Y los más aglutinadores de todos y donde más expusieron los artistas fue el Centro Republicano Español, fundado en el 39 en el Consulado de España, la Casa de la Cultura Española, fundada en el 40, y el Círculo de Bellas Artes, en los bajos del Cine Margarita, en el 45. Aunque la institución sin duda que más ha perdurado y que bueno, se convirtió en un centro más aglutinador importante para el exilio fue sin duda el Ateneo Español de México. Voy un poco deprisa. Esta fue su primera sede, después en la Avenida Isabel la Católica, y esta es la actual en la calle Hamburgo.
En cuanto a la tendencia a la agrupación, pues también llegó a los propios artistas, que se crearon grandes núcleos de familiares, además con emparentamientos y matrimonios entre ellos, como los Ballester, los Renau, los Gao, los Bardasanos, los Acella, los Azorín, los Benlliure. Bueno, la enseñanza, aparte de una primera aceptación dentro del muralismo, como en el Sindicato de Electricistas, del que luego supongo que hablaremos un poco más, la enseñanza oficial también dio acogida a bastantes de estos artistas, pero muchos de ellos también abrieron academias, constructoras, casas de gráfico y decoración, etcétera. Son muy reconocidos, o fueron muy solicitados los estudios de pintura de Arturo Souto o José o Bardasano y su esposa, Juana Francisca Rubio. Igualmente también el estudio Imagen, Publicidad Plástica que fundó Josep Renau en 1950 en la avenida Coyoacán, o la agencia Hermanos Mayo, dedicada a la fotografía de prensa publicitaria y artística, que no tardó en convertirse en la empresa fotográfica más importante de toda Latinoamérica, o ya en los 60, pues, por ejemplo, el taller de grabado de las Ballester, que enseñó también la técnica a muchas generaciones. Bueno, pues esto también, otro gran negocio que tuvieron los artistas, o uno de los principales negocios, fueron las galerías de arte, ¿no? Y muchas de ellas fundadas o dirigidas luego por españoles exiliados, como la Galería Rasmartín, la Galería Cristal, Diana, Pris, Proteo, Pecanins, Jordi Gironella, etc. De hecho, cuando llegaron los españoles refugiados a México en el 39, pues solo existía una gran galería en Ciudad de México, la Galería de Arte Mexicano regentada por Inés Amor. Pero, bueno, las galerías, como digo, se convierten en un negocio, muchas veces además simultaneado con librería o tienda de muebles, galería de arte, o café, galería, como de hecho también ocurría en España. Aquí vemos algunas de ellas, algunas muy conocidas, como la librería, galería, café Cristal en la Alameda Central, o la galería Diana, también en el Paseo de la Reforma, que también fue muy conocida. Muchas constructoras también se convirtieron en un gran ámbito donde reclamar a los artistas plásticos, y es el caso, por ejemplo, de constructores hispano-mexicanos, fundada por el propio Seire, o TASA, Técnicos Asociados S.A., dirigida por Fernández Balbuena y Ovidio Batella, la Casa Rasmartín, que además era de constructora, era galería de arte, o constructora Vías y Obras, dirigida por Jesús Martí, o sobre todo Cubierta Sala, fundada en el 49 por Félix Candela, y que promocionó sus famosas bóvedas de cascarón y abrió casa en casi todos los países latinoamericanos. Bueno, pues dados estos conjuntos, con una amplia y unificadora intervención de artistas exiliados, pues, reunidos por constructoras, por poner algún ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, del Casino de la Selva en Cuernavaca, construido entre el 44 y el 62 en dos grandes fases, una con los artistas exiliados de primera generación, con la constructora de Jesús Martí, los murales de Josep Renau, que son los que estamos viendo en pantalla, y una segunda fase entre el 60 y el 62 por otro arquitecto exiliado de segunda generación, José Antonio Tonda, y murales de Benito Meseguer. Pero igual que esta, podríamos haber también hecha por Cubierta Sala, podríamos hablar de la iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, en la capital mexicana, realizada entre el 53 y el 55 por Félix Candela, con vidrieras de Benlliure, murales de Elvira Gascón, imaginería de otro exiliado, Antonio Ballester, o la iglesia de San Antonio de las Huertas, también de los años 50, o incluso el Palacio de las Olimpiadas, el Palacio de Deportes en las Olimpiadas del 68, también de Félix Candela, Antonio Peirí y Castañeda, ¿no? Bueno, pues con todo esto ya vamos viendo que hay una gran pluralidad de técnicas y tendencias que no ha solido considerarse en el arte español ni tampoco en el mexicano, pero que habría que incluirlas también dentro de nuestra historiografía. Una de ellas, por ejemplo, es el realismo socialista, que no lo hubo en España por cuestiones evidentes, aquí había una dictadura, pero sí entre los exiliados, y en México, que lo pueden desarrollar en otros lugares y que habría que incorporarlo a nuestra historiografía. Pero es muy diferente lo que aportan unos y otros, mexicanos y españoles. Por ejemplo, podemos hablar de las técnicas del grabado y la ilustración, del muralismo o del cartelismo.
Las primeras, el grabado y el mural, con una amplia tradición en México, pero la tercera, el cartelismo, fue, por ejemplo, una gran aportación de los españoles en este momento. De hecho, los españoles venían de un momento de esplendor del género, la Guerra Civil, la República, y bueno, pues consiguieron numerosos premios en este momento por sus carteles, tanto en México como internacionales. Fueron premiados Josep Renau, Tarragó, Germán Horacio, Oliva, Esper, Manuel Ballester, Jiménez Botey, José Hornadas, Rivero Gil, etcétera, entre un número de cultivadores muy grande. Pero podemos verlo también, bueno, aquí tenía algunos ejemplos, por ejemplo, de Josep Renau, pero podemos verlo también a la inversa, es decir, desde lo recibido del mundo mexicano. Y aunque algunos artistas como Arteta, García Maroto, Bela Zanetti ya tenían experiencia pintando murales, pues sería imposible imaginarnos la gran cantidad de artistas españoles que se subieron ahora a los andamios y hicieron también murales en México, aunque fuera de una forma mucho más puntual que los artistas mexicanos, pues entre ellos José Renao, Miguel Prieto, Rodríguez Luna, por ejemplo, por hablar de algunos que participarán en el sindicato de electricistas, pero también García Narezo, Elvira Gascón, Elizarraga, Capdevila, Meseguer, Pontones, etcétera, y otros subieron en estos momentos a los andamios. Pero no fue el muralismo lo que les permitió sobrevivir en México, ni mucho menos. Los encargos no fueron para los españoles, fueron sobre todo para los mexicanos. Y fue el mundo editorial el que realmente, el mundo de la gráfica, la ilustración de prensa, de publicaciones periódicas, donde realmente vivieron estos artistas. Algunos de ellos, bueno, traía algunos otros ejemplos de murales que ya comentaremos, pero viene un poco deprisa. Algunos de ellos adoptaron también temas mexicanos, como el propio Antonio Rodríguez Luna, que se acercó a estos temas. Aquí vemos la danza de los concheros de San Miguel de Allende, pero otros que eran más mayores pues continuaron apegados a temas españoles, por ejemplo, como la ilustración de Don Quijote. En cualquier caso, a lo largo del exilio, pues fue este tema de la ilustración de publicaciones y de revistas las que les dio la oportunidad de trabajar y además de desarrollar la multiplicidad de estilos que llevaban, mucho más variada que los mexicanos. Y a este respecto hay que comentar, pues bueno, que mientras en España la industria editorial baja en estos años, precisamente en los años 40 y 50 se inicia en México una época dorada. De hecho, si me permitís la digresión, a partir de la Guerra Civil, pues por ejemplo, en la publicación de clásicos, España decae totalmente y la delantera la toman las editoriales de México y Buenos Aires, fundamentalmente, ¿no? Y los españoles, pues además se sumaron a este boom del mundo editorial y de hecho ellos fundaron buena parte de las editoriales en México, editoriales como Séneca, Atlante, Quexal, Juan Mortiz, Finisterre, Grijalbo, Martínez Roca, Era, Leyenda, Ediapsa y otras, fueron fundadas por los exiliados españoles y tuvieron una gran participación de ellas. Todas además con un predominio absoluto de la ilustración de los exiliados españoles durante sus primeros años. Cualquiera que repase las ilustraciones podrá comprobarlo. Y en definitiva también pues son las que van abriendo este mundo, al calor de este mundo gráfico es al que donde se van formando la joven generación de artistas. Bueno, sé que me estoy pasando, así que no sé, cuando queráis yo corto, pero es que me habían dicho, y creo que no ha sido así, ¿no? Que tenía 40 minutos y ahí ya los he cumplido. Pues entonces lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, no hay ningún problema. Pero como es un poco conversatorio, podemos después. Podemos, exactamente. Y perdonad que haya ido tan deprisa, pero ya cuando... Está bien, no te preocupes. Bueno, si pudiéramos... sí, espera, pues voy a salir. Es que no veo. ¿Por qué no me pasas la...? Sí, vamos a ver, sí, no sé. Es que sí, yo también he ido, pero... vale, ya sé.
Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Muchas gracias por invitarme a este evento. Muchas gracias a Izaskun Álvarez, a Elisa Speckman, a Jorge Volpi, a la Universidad de Salamanca, a la Casa de América, al Instituto de México en España. Los eventos los organiza ahora una pluralidad de gente e instituciones. Quisiera agradecer especialmente al Centro de Estudios Mexicanos y a su equipo, que realmente ha sido acompañado pues mi viaje aquí, que en fin, yo soy muy malo para viajar y les agradezco mucho todo lo que hicieron. Bueno, en México, cuando a uno lo invitan a un conversatorio, lo que entiendo que va a pasar es que va a ser algo como una mesa redonda y todos se van a sentar en un sofá, no va a haber mesa. Y en general la gente va a leer su paper porque no es tan fácil romper los usos académicos. Lo que pensé hacer fue lo que me planteó la doctora Speckman, un repaso, una consideración general sobre el arte mexicano, pero aprovechar la oportunidad de que iba a estar mi colega admiradísimo Miguel Cabañas Bravo, para responder un par de preguntas que me hizo hace unos años, un par de cuestiones, más que preguntas, de cuestiones que me planteó de manera muy importante, y que, bueno, los deberes administrativos por los que todos los académicos tenemos que pasar en alguna etapa, me habían impedido realmente profundizar. Entonces voy a pasar a eso después. Creo que traigo un cierto exceso de láminas, entonces creo que es un mal común, creo que pasa en todo el mundo. Yo, en fin, voy a tratar de portarme bien. La imagen que existe del arte mexicano del siglo XX es muy sencilla. Es la de un arte revolucionario, producto de una revolución social. En México hubo una revolución que concluyó en la redacción de una constitución bastante radical para su momento, una constitución que le daba la tierra a los campesinos. Es un arte realista, es pintura de historia y además es arte didáctico. Esta imagen no es falsa. La pintura mural, en efecto, conjunta esas características, pero sí es una imagen parcial. El arte mexicano sí es eso, pero no es la única forma de entenderlo. Empecemos por este arte de una revolución campesina. Este es un mural de Diego Rivera y muestra un reparto de tierras. En la mañana se hablaba de la reforma agraria, que tiene que comprar las tierras a bajo precio. No, aquí podemos presumir que las tierras fueron expropiadas y se están repartiendo, punto. Es un momento revolucionario. La palabra campesino, sin embargo, no aparece en los documentos legales mexicanos y de manera muy rara, no aparece en la Constitución, pero tampoco aparece en la base de datos de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, no aparece en los documentos legales hasta que llega el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas, ya muy tardíamente en 1934. Ahí se empieza a hablar, los juristas y los políticos empiezan a hablar de los campesinos como una categoría estable. Campesino es en los años 20, cuando inicia la pintura mural, una categoría muy fluida, y se adopta el término que viene de la literatura, viene en términos generales de la literatura del siglo XIX, y el enorme interés que causaba la cultura soviética y la literatura rusa. Se empieza a usar el término y son los muralistas los que generan una imagen del campesino como un grupo que no es propiamente hablando una clase social. Campesino es una categoría que se impone y se impone desde la cultura, con preferencia sobre otro término que causaba muchos problemas, agrarista.
agrarista en México era distinto que aquí. Los agraristas eran grupos de trabajadores del campo que con las armas en las manos se apropiaban de la tierra y ya no se la daban al hacendado. Eso era un agrarista. Campesino es más conveniente. Un campesino es sí un trabajador del campo que fundamentalmente acepta la mediación del gobierno. Para crear esta imagen, artistas como Diego Rivera recurren a varias fuentes. Una muy importante es la antropología. Aquí una página de la población del Valle de Teotihuacán, la obra fundadora de la antropología en México en el siglo XX, de Manuel Gamio, y Rivera se inspira, si no es que copia, una de las imágenes en uno de sus murales en la Secretaría de Educación Pública. Para cualquiera que haya leído La rama dorada de Fraser, será bastante claro que Diego Rivera, quizás de oídas, pero estaba muy al tanto de las hipótesis de aquel importante autor inglés. Y en esto Rivera está en este canal un poco como lo está T.S. Eliot, como en fin, no es una cosa exclusiva de México. Otra característica no siempre muy reconocida de la pintura mural mexicana es su esoterismo. Los revolucionarios mexicanos eran masones de pequeños pueblos, de pequeñas ciudades. Eran los liberales de las pequeñas ciudades de México, los radicales de las pequeñas ciudades de México, eran masones. Y cuando llegan a la Ciudad de México, cuando la revolución se apropia de la ciudad, todos estos radicales de pueblo tienen muy poco en común, y una de las cosas que tienen en común es el lenguaje esotérico de la logia. Y entonces la pintura mural es una pintura llena de símbolos masónicos. Traigo una foto porque alguna vez me dijeron, bueno, la masonería es la madre de todas las teorías de la conspiración. ¿Qué pruebas tienes? Bueno, hay algunas pruebas documentales. Aquí está Diego Rivera, es el señor alto y gordo del lado izquierdo, que está en esta sesión de la Logia Rosacruz Quetzalcóatl, de una hermandad Rosacruz, junto con una serie de políticos que son la plana mayor del obregonismo, del régimen de Álvaro Obregón en su momento, y que son claramente un grupo político que se reúne, se disfraza, como dice Rivera, en los tiempos de Egipto de Amenhotep, y hacen aparentemente rituales en la zona arqueológica de Teotihuacán. La pintura mexicana, aquí un mural de José Clemente Orozco, adquiere por eso un carácter un poco ambivalente, porque sí tiene esas características de realismo, adoptando estas caracterizaciones estilísticas de la pintura europea. Sin embargo, hay un sustrato simbolista fuertísimo, muy intenso, en la pintura mural. Ocurre una cosa muy ambivalente, porque en algunas cosas la pintura mexicana, al igual que ocurre con la poesía, al igual que ocurre con la literatura, rompe con el modernismo hispanoamericanista que la precede, y en algunas cosas no. El simbolismo para los muralistas no se acaba. Se acaba esta noción de una hispanidad cosmopolita, es esta cosa de Darío, pero el simbolismo es algo a lo que no están listos para renunciar. Es pintura de historia, pero es una pintura de historia que habla del presente, como por otro lado ocurre siempre. Este es un mural que está en el Palacio de Gobierno de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, y muestra al iniciador de la independencia de México, a Miguel Hidalgo. Lo muestra como caudillo iluminado, desde luego, pero es muy interesante la escena de abajo, porque es una escena de combate callejero en una ciudad moderna. Los combatientes están vestidos de overoles como trabajadores del siglo XX, y es que José Clemente Orozco había visitado Europa, había estado en España pocos años antes, y estaba muy preocupado por la polarización que había visto particularmente en España, muy pendiente de las noticias sobre la guerra civil,
Este mural es una advertencia de que lo que está ocurriendo en España podría repetirse en México. Y esta es una de las nociones que muchos intelectuales desarrollan, pero particularmente José Clemente Orozco a través de la pintura. Es una continua advertencia de, a ver, aquí también hay fuerzas conservadoras, aquí también hay radicales y aquí también podemos acabar así. De hecho, en los laterales de este mural hay dos tableros que refieren claramente a la situación española y mundial. Por un lado, esto que son las fuerzas tenebrosas, así lo bautiza él, que identifica fundamentalmente con la Iglesia y el ejército y que coinciden con un cierto discurso de las izquierdas mexicanas sobre el peligro de que en México también hubiera una insurrección desde las derechas. Y del otro lado hay este circo político, una imagen de una actualidad impresionante. Han cambiado los personajes, pero no las formas, que es un poco una sátira de, por un lado, de los juicios de Moscú y por otro lado del antijuicio de Moscú, que es la Comisión Dewey. Y aparecen caricaturizados todos, los Estados Unidos, Stalin, Mussolini, en fin. Así que el mural es un poco engañoso porque está muy asentado en el nacionalismo historicista de México, pero lo sitúa en un contexto internacional y de hecho es un producto típico de entreguerras que dice, cuidado, que ahí viene la guerra. En fin, traigo otros ejemplos de pintura de historia que me voy a saltar para evitar que el tiempo me haga me ponga nervioso, eso no está bien. Se atribuye a los muralistas, con algo de razón, la construcción de una imagen del pasado prehispánico un poco edulcorada, aunque esto suele atribuírsele a Diego Rivera. Aquí traigo este mural de José Clemente Orozco, que está de hecho en una universidad americana, en el Dartmouth College, en Nueva Hampshire, y que muestra la edad de oro de Quetzalcóatl, este gobernante tolteca del que hablan las fuentes, pero Quetzalcóatl aparece, de acuerdo con la leyenda colonial, como un hombre blanco y barbado. Hombre blanco y barbado es una expresión que va a ser importante, en la retórica mexicana es una expresión bastante crítica, bastante polémica, que se expresa para mostrar insatisfacción. Orozco se adhiere aquí a las mitologías coloniales que ven al héroe civilizador que se construye en Quetzalcóatl como probablemente un hombre de origen europeo en un florecimiento cultural. Esto incide en la imagen muy ambivalente que se construye sobre Hernán Cortés. Este mural de Orozco, que es anterior y que muestra a Cortés y a la Malinche, a la que acabó siendo su compañera, además de traductora, como una pareja bastante rara, porque está claro que tienen una relación, pero parece una relación, por decirlo menos, unilateral. Se habló en la mañana de Vicente Riva Palacio, lo cual me encantó porque yo soy fan de Vicente Riva Palacio. Y lo que hay aquí es algo que se retoma justamente de Vicente Riva Palacio, que es una visión de Hernán Cortés como constructor del Estado. Una imagen que a los liberales les importaba mucho. Desde luego que se horrorizaban con sus crímenes, pero lo veían con bastante admiración como constructor de instituciones. Esta ambivalencia de Cortés de la rebelión y el municipio, los liberales rescatan al municipio. Esta visión, además, convive con algo que es muy, muy importante en el México de los años 20, que es la imagen del caudillismo. ¿Qué se hace con los caudillos? Y esta no es para los mexicanos de los años 20 y 30 una pregunta teórica. México es un país gobernado por caudillos.
y que busca desde el final de la década alcanzar una institucionalidad neutral, abstracta, metafísica. Y entonces, algo que es importante en la polémica sobre Hernán Cortés del siglo XX, que bueno, ahora se ha modificado mucho, de eso no hablo, pero en este momento, al inicio del siglo XX, esta polémica es una polémica sobre el caudillismo. De hecho, Diego Rivera va a pintar a un Hernán Cortés completamente contrahecho, jorobado. Los mexicanos que ven este mural normalmente hacen la lectura de que esto se debe a que Cortés tenía sífilis, bueno, porque sus costumbres eran dudosas y no sé qué, y entonces por eso acabó así chueco. El mural de Diego Rivera tiene que ver con el hallazgo de los restos de Hernán Cortés, que nunca ha tenido en México un monumento oficial. José Clemente Orozco, cuando lo pinta en el Dartmouth College también, lo pinta sí en forma hasta cierto punto heroica, pero también muy ambivalente, porque lo pinta junto a una montaña de cadáveres. Esta ambivalencia, cuando llega Orozco a realizar los murales del Hospicio Cabañas, se vuelve bastante seria y se convierte en un problema que habrá que analizar con más detenimiento en los discursos de la época, porque digamos, cuando Orozco presenta a Hernán Cortés y presenta el proceso de la conquista, tiene una relación de amor y odio con la violencia y con el caudillismo de la figura de Cortés. Problemas que en el conflicto español eran bastante agudos. Entonces, por un lado, hay una crítica de la tecnología, como es frecuente cuando se habla de la guerra civil, que hay un momento de sorpresa sobre la capacidad destructiva de la tecnología, sobre todo de la Fuerza Aérea. Y por otro lado, hay una crítica del caudillismo, pero, y aquí otra vez es Orozco diciendo, este también es un problema nuestro, pero el caudillismo en México no es de derecha, el caudillismo es el caudillismo oficial. Esto coincide con un cierto carácter que tiene la pintura mural de ser al mismo tiempo el arte oficial y la crítica del discurso oficial. Y esto, bueno, pues es contradictorio, pero al país lo gobernó durante casi un siglo un partido que se llamaba Revolucionario Institucional, y en fin, la contradicción no fue algo que los desvelara. Hay otras formas de arte político, una muy importante, y vamos a volver a este grabado, es la gráfica. En México hay una fuerte tradición de caricatura política que coincide con un desarrollo importante de la gráfica que poco a poco se establece como una alternativa a la pintura mural. La gráfica que no requiere de grandes patrocinios, que no requiere de la anuencia de algún funcionario y que permite hacer un arte que en efecto sea un arte de propaganda. Aquí el candidato comunista que compitió contra Lázaro Cárdenas, ya después el Partido Comunista se aliaría con Lázaro Cárdenas, pero hay un desarrollo en el que es ejemplar, digamos, la labor del taller de gráfica popular, que se conforma al final de la década de 1930, en 1937, y en el que destacan autores como Leopoldo Méndez, que en algunos casos hacen verdaderas alegorías sumamente complejas en pequeñas hojas de papel. Este es un grabado muy chiquito que habla nuevamente de la posibilidad de una insurrección de ultraderecha en México, un asunto que preocupaba mucho. En primer plano, el artista en posición de clara melancolía, perseguido por la muerte y por estos sueños de catástrofe política, aunque en otros artistas es un recurso para la propaganda pura y dura. De hecho, la simplificación de los tonos, la omisión de los medios tonos y de las sombras, son cosas que los artistas mexicanos consideraban
que favorecían la legibilidad de las imágenes. Muchos de estos artistas participaban en campañas de alfabetización y había la teoría de que las imágenes más fáciles de interpretar eran las imágenes a línea, con grandes contrastes en blanco y negro, sin sombras ni medios tonos. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? No, en fin, no, nos hace falta investigar más, pero es un hecho que hay un intento de simplificar. Aquí hay una evocación del famosísimo fotomontaje de John Hartfield sobre el sitio de Madrid, pero convertido en una caricatura en realidad bastante más amable para el observador, para alguien que quisiera interpretarla. Hay desde luego trabajo del TGP que se engancha, digamos, con el discurso crítico respecto a la insurrección fascista y respecto particularmente al uso de la tecnología, de la tecnología alemana por parte del bando franquista. Y muy modestamente hay alguna producción de fotomontajes. Este es Heinrich Gutmann, un exiliado alemán que trabaja para la revista de Vicente Lombardo Toledano y que hace este fotomontaje de una manifestación cardenista, pero en primer plano aparecen unos milicianos que habían sido invitados y que venían como emisarios de la República Española. Aparece Caridad Mercader, en fin. Hay distintos momentos. Creo que el tiempo se acaba rápido, ¿verdad? Sí, bueno. Paso a gran velocidad por encima de la experiencia cubista de Diego Rivera, fundamentalmente una experiencia parisina. Sin embargo, este retrato de un exiliado mexicano, Jesús T. Acevedo, un exiliado de la Revolución, es decir, que sale huyendo de la Revolución, un arquitecto bastante importante y del que ahora sabemos más gracias a la publicación reciente de la correspondencia completa de Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña, que eran, bueno, perdón por lo que voy a decir, eran muy chismosos y se la pasaban. Y este hombre, gracias a eso sabemos que vivía convencido de que si regresaba a México lo iban a fusilar por reaccionario. Esto es interesante porque es uno de los creadores del discurso colonialista que acaba integrándose al populismo de los revolucionarios mexicanos, una historia compleja. Rivera pinta este cuadro que resume su experiencia cubista y su nostalgia mexicana después de una visita de Martín Luis Guzmán, pero quizás más importante es un traslado que tienen prácticamente todos los pintores de la orilla izquierda, de la vanguardia francesa, primero a Madrid y luego a Palma de Mallorca durante la Primera Guerra Mundial. En ese momento se articula una forma de exotismo que luego va a regresar. De hecho, estuve buscando y no logré encontrar en internet, de veras no está todo, aunque uno cree que sí. Cuando André Breton visita México en los años 30, Rivera dispone que se tomen todos los intelectuales, él, Frida Kahlo, André Breton, una foto enfrente de este cuadro. De hecho no es Rivera el único que hace algo así, porque Roberto Montenegro tiene una larguísima historia de trabajo en Palma de Mallorca, y Roberto Montenegro va a ser luego uno de los primeros muralistas que se sumen al proyecto nacionalista mexicano de José Vasconcelos. De hecho, en la década de 1910, Montenegro pinta unos murales en lo que hoy es el Parlamento de las Islas Baleares, algunos con claras evocaciones japonistas, pero me llama mucho la atención este paisaje mallorquino porque, bueno, tiene un nopal como motivo y no tengo duda de que a Roberto Montenegro esto le desató varias cosas simbólicas, porque el nopal en México pues está en la bandera, en el escudo nacional, qué sé yo. Viene la Guerra Civil y aquí empieza la conversación con Miguel. Con la Guerra Civil vienen tres personajes en los que me quiero fijar mucho. Uno es Juan Larrea, muy conocido y muy famoso, que
en México se convierte en el editor de la revista Cuadernos Americanos, que propicia Jesús Silva Herzog, pero ¿qué hace Juan Larrea? En la práctica es el editor, el que consigue los textos, el que los corrige, y el que hace estos fotomontajes. En este fotomontaje, por ejemplo, aparece Walt Whitman, con el fondo de la Estatua de la Libertad, pero con el Guernica en primer plano. Y cuando Larrea decía Guernica, pues sí sabía de lo que estaba hablando. Larrea estaba con Picasso, fue parte de los que encargaron el famoso cuadro, y por los testimonios que hay debate entre los especialistas sobre cuál fue el papel de Larrea. Está claro que estaba en el estudio cuando Picasso pintaba, y yo tengo la impresión de que no paraba de hablar por las cosas que escribe. ¿Por qué esta imagen tan extraña y qué tiene que ver? Finalmente Whitman, para la literatura latinoamericana, para los ensayistas latinoamericanos, pienso por ejemplo en la antología que hacen José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal ya muchos años después. Whitman representa una cierta tradición americana, una tradición populista, de poesía no experimental sino apegada al alma del pueblo, y se le ve como el extremo opuesto de la poesía vanguardista de Ezra Pound y cosas así. Y esto es algo que Larrea hace con toda deliberación. Aquí otro fotomontaje. Este es realmente una alucinación faraónica de Larrea, que trata de poner el asunto del nacionalsocialismo en términos simbolistas. Larrea le aplica el método bretoniano de la asociación libre a la historia de México, y tiene un impacto que no se puede minimizar. Aquí está el toro, es el dibujo que está detrás de la Virgen de Guadalupe, del rapto de Europa, y entonces Guadalupe es Europa y está siendo raptada por el toro, y estas operaciones simbólicas que Larrea pone en Cuadernos Americanos, que es un poco su trabajo de luto por la derrota, acaban siendo retomadas muy en serio por la historiografía americana. Yo cuando vi esta imagen dije, bueno, aquí están Edmundo de O'Gorman y Francisco de la Maza de cuerpo entero. Ellos vieron esto, eran de grupos antagónicos, entonces no hay un reconocimiento formal, pero pues consultado con mis maestros que fueron discípulos de O'Gorman, me dijeron, pues sí, muy probable, muy probable. De hecho, Larrea promueve un retorno a Darío en sus ensayos, porque creo yo que le parece que es la manera de retomar un orbe hispanoamericano y de darle algún tipo de realidad a esta reflexión sobre España fuera de España. Y Larrea publica en Cuadernos Americanos, pero estoy señalando la pantalla de mi computadora, este mapa de América que está a la izquierda, que es realmente, a mí me parece enormemente importante. Coincide, bueno, haría falta un trabajo de cronología más fino para decir algo más, pero coincide bastante en el tiempo con otras manifestaciones contemporáneas. El mucho más conocido dibujo América Invertida de Joaquín Torres García, que es realmente todo un hito en la historia del arte en América del Sur, y coincide con cosas parecidas que estaba haciendo en México el secretario de Comunicaciones Carlos Lazo, que era un hombre, bueno, del que no voy a poder hablar hoy. Miguel me recomendó en su visita a México, me dijo, tienen ustedes que releer a Moreno Villa, y bueno, en cuanto tuve alguna razón que me lo permitiera, me puse a leer a Moreno Villa. Y Moreno Villa fue un crítico, un historiador del arte conocido en España antes de exiliarse en México, y también un pintor. En México, el Colegio de México le encarga que haga un catálogo de escultura colonial mexicana, y Moreno Villa inventa ahí una noción, tequitqui, que propone él que sea el equivalente del mudéjar, porque el tequio es algo que se asimila en el mundo mesoamericano al tributo. Es mucho más que el tributo, porque también incluye formas de trabajo comunitario, pero lo que quiere decir Moreno Villa con esto es que el arte, digamos,
colonial del siglo XVI es producto del tributo. No fabrica una categoría estilística, y esto es muy claro porque Moreno Villa es bastante penetrante en sus textos sobre el gótico en España, en sus textos de juventud. Y no inventa el tequitqui como una categoría estilística, que es como se le ha leído y rechazado por los especialistas, sino como una categoría cultural y de historia social. Creo que este texto, que es un texto personal, que saqué de sus antologías publicadas por el Colegio de México, que describe la visita al mercado de la Lagunilla, que sería tratando probablemente de dialogar con el Ramón Gómez de la Serna del Rastro. Creo que da muchas noticias, bueno, da mucha idea de lo que está buscando, porque se pasea con la galerista Inés Amor por Tepito y dice: son las palabras españolas mías las que llegan a mis oídos, pero ¿con qué otros son? En el tono acusan los mexicanos por lo pronto su bondad y acaso un velado sentimiento de lejana servidumbre, y en el ritmo tan lento la dificultad de una lengua que no es la vernácula. Yo diría que el pueblo mexicano tiene enquistado, reprimido su lenguaje precortesiano, y que ello motiva la dificultad de locución fluida o netamente ibérica. Ciertamente a Moreno Villa le cuesta mucho trabajo adaptarse a su nuevo país, y digo, esto es algo que podemos decir ahora, pero que quizás haya sido incómodo de decir en décadas anteriores. Este cuadro, que apareció recientemente en una exposición del Museo Caluz en México, el filósofo indio, un poco, es una reutilización de una figura famosa de la arqueología mexicana, a la que llaman el indio triste, aunque no tiene nada de triste, es un portaestandarte, en fin, pero era una figura que estaba en una de las calles de la ciudad, que luego fue llevada al Museo de la Ciudad, y que es vista como una representación de la melancolía que se atribuye a los conquistados, al pueblo conquistado. El cuadro de Moreno Villa lo pone como pieza escultórica en medio de una composición que recuerda varias cosas. Una de ellas son los dibujos de Picasso de la Suite Bollard, con esta contraposición entre la figura desnuda y la estatua, digamos. Y hace todo un discurso sobre la melancolía. Y hay un texto que casi lo describe. Dice Moreno Villa: este hombre acurrucado que hunde o aprieta su cara contra las rodillas, duerme o piensa. Es que no le interesa el mundo que le rodea, es que le gustaría sumirse en la sombra del sueño eterno. Bueno, desde luego en esto hay un poco de orientalismo, pero pasado a través de una sensibilidad muy refinada. Concluye Moreno Villa: porque en esta actitud del indio se reproduce el mismo enigma que en ciertas figuras hieráticas del arte chino. El hombre acurrucado es un Buda sin jerarquía, un Buda rebajado, venido a tierra en guaraches o a pie desnudo, famélico, tal vez embriagado de pulque. Me gusta este lema de Alfonso Reyes del latín para las izquierdas, pero, y aquí aparece también, pero me preocupa mucho su orientalismo, un orientalismo que ya es irrecuperable, del que pienso yo que solo se puede tener una visión crítica. En fin, traía yo más cosas, pero quisiera concluir, y un poco para propiciar el diálogo con Miguel, para hablar un poco de la guerra civil de David Alfaro Siqueiros, que como es muy conocido, combatió en la guerra civil, no en las brigadas internacionales, sino en el ejército republicano. Fue comandante de la 46 Brigada Mixta y conoció los sinsabores de un ejército que sufrió la derrota. Estuvo en 4 o 5 hechos de armas relevantes, digamos, en batallas que pues mayormente perdió no él, sino el ejército republicano, y que le provocaron una enorme amargura, pero también reflexiones muy importantes. Porque Siqueiros estaba ahí porque tenía experiencia militar, porque había sido militar en la Revolución y tenía teorías sobre la guerra. Y de hecho hay una historia, ya no puedo contarla aquí toda desgraciadamente, pero una historia de intriga
al final de su estancia en la guerra, busca desesperadamente entrevistarse con el general Miaja, consigue para ello el apoyo de María Teresa León, la esposa de Alberti, para entrevistarse con el general Miaja y convencerlo de cambiar la estrategia, convencido de que él tenía el secreto para ganar la guerra. Una parte de ese secreto tiene que ver con el estado de ánimo y con la propaganda. Muchas teorías de los años 30 le atribuían a la propaganda un lugar centralísimo en la guerra. De hecho, cuando se habla de la guerra total en los años 30, generalmente se habla de una guerra de propaganda en el territorio enemigo. Es una de las cosas que se dicen. Ahora la guerra total se entiende de otra manera. Y entonces regresa a México Siqueiros y se encuentra aquí con Josep Renau, y entre los dos forman un equipo con los mexicanos Luis Arenal y Antonio Pujol, y los españoles Antonio Rodríguez Luna y Miguel Prieto. Gracias. Y Miguel Prieto. Y aquí la primera cosa, después de estudiar este asunto así con mucho detenimiento, no hay más remedio que reconocer el carácter de equipo, de autoría colectiva, que esta obra todavía en los registros del Patrimonio Nacional Mexicano aparece como obra de David Alfaro Siqueiros. Qué bueno que aparece así, porque eso la protege por ley de cualquier intento de venta, destrucción o lo que sea. Pero de justicia sería reconocer la autoría colectiva. Ahorita voy a mostrar una razón bastante importante para eso, incluyendo además, como se suele hacer, incorporar a los ayudantes de los pintores, en este caso la esposa de Renau, Manuela Ballester, porque el testimonio de Renau no deja lugar a dudas. Terminamos pintando esta obra mi esposa y yo, porque a Siqueiros se lo llevan y se va porque organiza el atentado contra León Trotsky junto con la parte mexicana del equipo, y bueno, eso en fin, cambia el proyecto. Este es probablemente el mural más importante de Siqueiros en muchos sentidos. Trata de resumir sus teorías sobre la guerra. Aquí una obra que hace en Nueva York en 1936 con experimentos con técnicas novedosas de pintura, con materiales plásticos que no se usaban, pseudoplásticos, todavía no había plásticos formalmente. Josep Renau, en los años 70, cuando un americano, Lawrence Horvath, le escribe para que está haciendo una investigación de doctorado sobre los muralistas mexicanos y quiere saber de su colaboración con Siqueiros en este mural del Sindicato Mexicano de Electricistas, Renau hace algo brillantísimo. Renau es como Bernal Díaz del Castillo en este mural, y entonces un poco es la misma posición de Bernal frente a Hernán Cortés, de decir, sí, fue muy importante, pero no lo hizo del todo. Y lo que hace Renau es publicar por su cuenta en México, en la revista de Bellas Artes, y mandar al mismo tiempo que le envía a Horvath una serie de fotomontajes de la escalera del Sindicato de Electricistas, donde muestra la trayectoria de un espectador que va generando los puntos de fuga del mural con su trayectoria. Aquí un intento brillante, pero siempre insuficiente, de un fotógrafo para abarcar todo el mural. Es imposible. Además, Renau publica su versión de la pintura del mural y con eso condiciona la historiografía sobre este mural de manera radical. Es indudable que hay una gran intervención de Renau. No solo termina el mural, sino que algunos recursos, como el uso de la pistola de aire, lo van a caracterizar. Bueno, es una especie de fotomontaje por otros medios. Aquí traje este cartel del Partido Popular de Vicente Lombardo Toledano, pensando que los de la Guerra Civil a lo mejor aquí son más conocidos. Pero vamos sobre Antonio Rodríguez Luna, de quien el doctor Cabañas Bravo ha escrito un libro realmente estupendo, pero creo que toca esclarecer su lugar en esta gran obra colectiva. Rodríguez Luna, ya lo había señalado Shifra Goldman, tiene un dibujo anterior a fechado en 1938, La Guerra, que
anticipa al ave mecánica del mural de Siqueiros, que es una representación de la aviación alemana, desde luego. No es solo eso, sino que el investigador mexicano independiente César Sánchez publicó recientemente este dibujo que apareció en una revista del Sindicato de Electricistas en los años 70, que es, y aquí ahorita antes de la plática confirmé con la autoridad del doctor Miguel que se le puede atribuir absolutamente a Rodríguez Luna, y que es el boceto del mural. Está la máquina central, está el merolico, el demagogo del lado izquierdo, no aparece en esta, no aparece en esta foto, pero está inmediatamente a la izquierda del templo en llamas. Está el templo en llamas y está el águila que se cierne sobre la gran máquina, esta máquina del mal. Hay otros elementos en el mural, pero no hay duda de que Rodríguez Luna tiene una gran intervención en su diseño, y esto llama la atención porque Rodríguez Luna abandona el proyecto colectivo muy poco después de empezado, incluso antes de que venga el atentado contra Trotsky. ¿Y cómo puede alguien establecer el proyecto intelectual con esta claridad y firmeza y luego irse? Es algo que es una cosa, es un misterio que hay que aclarar. Y, en fin, lo dejo aquí porque creo que ya rebasamos el tiempo, pero me tardé 10 años, Miguel, pero respondo. Muchas gracias. Bueno, efectivamente estamos ya sobre el tiempo. Quedaría realmente, si acaso, alguna intervención muy breve. También la abro al público y ya cerraríamos con unos par de minutos cada uno, pero sí al diálogo que puedan tener. Quiere agregar a alguien de una vez algo, tendríamos en total escasos 10 minutos para concluir la mesa. Entonces no sé si alguien del público tiene alguna participación, comentario, pregunta. Bueno, a las 7:30 tendríamos que concluir, tenemos 2-3 minutos para cada uno. Bueno, si quiere preguntar a alguien, si no iba a comentar algo. No, bueno, yo solamente quería, bueno, ya que terminas hablando también de este mural, pues sí, comentarte que yo también veo la autoría muy clara, también de estos artistas españoles, ¿no?, que llegan con el exilio. No he querido entrar en ello precisamente, bueno, porque sabía que tú ibas a entrar en el tema, pero también he traído algunas imágenes que se ve claramente cómo están. Pues no sé, por ejemplo, el de todo el techo, porque es el cubo de una escalera, ¿no?, que se ven las cuatro paredes, ya las tiene Renau prácticamente en sus fotomontajes anteriormente, y muchas imágenes de las que hay, casi una a una, pues desde la máquina infernal con los niños muertos en Getafe, ¿no?, que luego cambia a Renau en determinado momento, y cualquier otra imagen. Casi se le puede ir buscando precedentes también a muchas cosas de lo que han hecho en España. De hecho, cuando Renau era del cuadro del Partido Comunista y podía haber elegido irse a Rusia como otros al exilio, pero decide irse a México porque Siqueiros la ha invitado cuando da una conferencia en el Aula Magna de Barcelona sobre el muralismo, y cómo esto también pues puede ser un grito en la pared y un modo también. Él también es un publicista, un cartelista, y por eso decide ir a México, intervenir en este mural, y es el que va a llevar luego. Sabes que tiene 2 proyectos más para decorar todo el sindicato de electricistas, y se va viendo, yo creo, que la mano de cada uno de ellos, que habían colaborado ya en Valencia, pero especialmente de Renau, porque Siqueiros lo que quiere es que incorpore la nueva técnica del fotomontaje. Renau es el introductor del fotomontaje político en España, siguiendo a Herfeld, y luego ya se le copiaba antes de la guerra en México, sobre todo en la revista de la LEAR, Frente a Frente, y hay muchos fotomontajes de Renau que están incorporados tal cual, como no sé si recuerdas, la cruz gamada, sí, de monedas, por ejemplo, que son incluso antes de la guerra civil. Y bueno, pues por eso él va también con este proyecto, con otros compañeros que
que la ha tenido en España. Pero este mural, digamos que es el más europeo de todos los que hay en México. No está hablando de México y de la mexicanidad como están hablando precisamente prácticamente todos los murales que hay en México y que se piden en ese momento. Eso también es muy curioso y hay que tenerlo en cuenta, porque lo que quiere Siqueiros es un equipo internacional en que estén españoles y estén mexicanos. Después, los españoles, sin embargo, cuando van a hacer sus propios murales, como este que veíamos antes del propio Josep Renau en el Casino de Cuernavaca, lo que está haciendo es contestando a Rivera en su propio estilo. Y ya no muestra a los españoles como esos inútiles ahí oprimiendo a los indígenas, sino todo lo contrario. El mural se llama, bueno, de las aportaciones de España a México, precisamente, y recorren desde la prehistoria hasta todas las aportaciones, va apareciendo Cervantes, Santa Teresa de Jesús, etcétera, etcétera, Cortés, con otra visión. Cuando ves otros muralistas que llegaron a México, como ocurre con José Villazanetti, es lo mismo. Él lo que hace es una serie de murales, por ejemplo, en Cuernavaca, también en el Palacio de Don Juan Manuel, y pinta la labor de los misioneros para reivindicar otra imagen de España. Todo esto yo creo que tampoco no ha sido puesto en evidencia para ver el contraste. Los encargos no le iban a llegar. Villazanetti es el gran pintor de la República Dominicana. Y bueno, también muy criticados por exiliados porque dicen que sale de Guatemala, sale de Franco para entrar en Trujillo, ¿no? De Guatemala y entra en Guatepeor, ¿no? En este caso. Pero él dice, yo para llamarme muralista tengo que ir y conseguir un sitio en México. Y entonces va a México, pero bueno, es como el que va a vender vino de Valdepeñas, que es aquí un sitio donde hay mucho vino, ¿no? Pues esto es lo que le va a pasar luego cuando llegue a México, pero toda la obra que deja allí también habla de otra visión totalmente de la que se tiene o la que han hecho los muralistas mexicanos. Yo creo que este contraste es muy llamativo. Aquí se puede ver además un tono internacional e intermedio, precisamente en este mural, y se ve muy bien la colaboración, mientras que en los otros además vemos dos historias representadas en esos murales muy diferentes. Cuando pintan los españoles, que tienen pocas oportunidades y pocos encargos, pero cuando los tienen y se pueden analizar muy claramente, es otra historia totalmente diferente, además ante los mismos temas que las que tiene México. Claro, estoy de acuerdo. Justamente creo que han tenido razón quienes como Jennifer Joly han dicho esto es una obra colectiva. Y muchas cosas, desde luego, son de Renau. Y además son de él porque a media pintura, a media ejecución, ocurre que Siqueiros se va por lo del atentado a Trotsky, tiene que escapar, luego lo mandan a Chile, qué sé yo. Pero además Renau se queda solo y una asamblea del sindicato lo obliga a cambiar una parte del mural porque no coincidía con quién sabe qué cambio en la dirección y en la línea política, y pues eso lo hace Renau recurriendo a sus propios antecedentes. Pero hay algo que no está en los antecedentes de Renau y que, siendo tan completo como lo es el boceto de Rodríguez Luna, tampoco está ahí ni podía estar. Y es esta noción de composición barroca integral que cruza por todo el espacio y genera un espacio nuevo. A ver, eso es el Siqueiros de Don Torcuato, eso es el Orozco del Palacio de Gobierno, esta apropiación del espacio sumamente agresiva y que acaba generando un espacio barroco. El ESME tiene un cielo abierto en gloria, nada más falta la Inmaculada, vamos, eso sí es mexicano. Ya, pero mira, estas imágenes, bueno, no quiero entrar, por ejemplo, estas son grabados de Rodríguez Luna anteriores, pero estas son de Renau, también de otro momento en que están empleando muchos de esos elementos, como los niños muertos, o los cañones, o qué te diría yo. Vemos también en otros las torres estas que aparecen en el cielo, que las tenías también aquí. En fin, había tenido muchas imágenes, pero en todo esto veo que no podemos entrar ni podemos. Estos son los nuevos proyectos del sindicato también, pero bueno, no vamos a entrar ahora porque hablaríamos ya también de otras cosas y podemos aburrir a este público. Pero gracias. Bueno, pues oigan, muchísimas gracias por este muy rico conversatorio. Y bueno, lamentablemente tenemos que cerrar.
Nada más les recuerdo que el último día de este encuentro se celebrará mañana únicamente por la tarde y en otra sede, en el Instituto Cultural de México en España. Los esperamos ahí a las 5 de la tarde. Tendremos una conferencia sobre el impacto de la comida mexicana, de los ingredientes de la comida mexicana en España, y a las 6 tendremos un conversatorio sobre música que iniciará con la llegada de música novohispana a España y posteriormente música mexicana en el siglo XX con autores tan conocidos como desde Agustín Lara hasta José Alfredo Jiménez. Nos vemos entonces mañana a las 5 para la oportunidad de cerrar este encuentro que ha sido hasta ahora realmente sumamente interesante, con una sesión muy prometedora. Hasta mañana.